¿Por qué es tan importante la fe? Si usted mira la Escritura, primero por lo que dijimos recién, que sin fe es imposible agradar a Dios. Significa sin posibilidad alguna. No hay posibilidad de agradar a Dios. Si usted mira la Escritura, dice San Juan, capítulo 16, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Si usted lee el versículo 9, dice, de pecado, porque no creen en mí. O sea que el peor pecado es la incredulidad. Por eso es importante la fe. Sin tener fe, la fe que viene de Dios, la fe que viene de la palabra, nadie va a entrar al cielo. No lo va a poder hacer. Fíjese usted que los israelitas que fueron a espiar la tierra prometida, los 10 que dieron un informe negativo, su pecado fue falta de fe en lo que Dios ya había dicho. Si uno lee Números capítulo 13, versículo 2, Dios le dijo a Moisés, mirá, mandá a espiar la tierra, hacelo vos, la tierra que yo les doy, yo ya les doy esa tierra. Pero ellos fueron a espiar la tierra, 10 trajeron un mensaje negativo y 2 trajeron un mensaje positivo. Fíjese, los 10 que trajeron el mensaje negativo murieron y no entraron a la tierra prometida. Pero la fe de los pocos puede más que la fe de los muchos. Los otros, sus hijos, entraron a la tierra prometida. Pero fíjese qué importante que es la fe. La fe influye en su familia. Pablo le dice a Timoteo, dice, la fe no fingida que hay en ti, la que habitó primero en tu madre, en tu abuela, perdón, luego en tu madre y ahora habita en ti. Fíjese que la fe influye en su hogar. La fe influye en lo que usted hace. La fe influye en su modo de pensar, en su modo de vivir, porque por fe andamos, no por vista. Yo por fe estoy mirando el futuro. Yo nunca vi a Cristo, pero tengo la promesa de verlo cara a cara. Y por fe lo creo, no es que digo, che, ¿será? No, estoy seguro, no hay esa duda. Si lo voy a ver o no, lo voy a ver. Pero porque Dios lo prometió en su palabra. Dice que lo vamos a ver cara a cara. Y hay muchas promesas, pero las promesas están basadas en la palabra de Dios. Fíjese que Jesús lo exhortó a Tomás. En San Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Se acuerdan que Tomás dijo, si no veo, no creo? Una fe con condiciones. Los discípulos le habían dicho, mirá, Tomás, vimos al Señor, acabó de estar acá. Él dice, no, si no veo, no creo. Eso es una fe con condiciones. Pero se le aparece Jesús en escena. Poneme ese versículo, por favor. El San Juan 20, 29. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Si uno lee el versículo 25, él dice, no, si yo no veo, yo no creo. Él tiene una fe condicional. Era discípulo, acuérdese. Jesús en el versículo 29 le dice, Jesús le dijo, porque me has visto. Fíjese, Jesús no le dice, no creíste. Al contrario, le dice, creíste. Pero señala una fe inferior. Le dice, porque me has visto. O sea, es una fe basada en evidencia visible, le está diciendo. Fíjese lo que le dije recién, lo que es la fe. La fe bíblica es confiar plenamente en Dios y actuar en obediencia a su palabra, aún sin ver. Ahora aparece Jesús en escena, no para condenarlo. Le dice, porque me has visto. Está hablando de una fe inferior. Ahora exalta una fe superior. Dice, bienaventurados. ¿Quiénes? Los que no vieron ni creyeron. Fíjese que es una corrección formativa, no lo está condenando. Jesús estaba llevando a Tomás de una fe dependiente de lo visible a una fe basada en su palabra. ¿Por qué decimos basada en su palabra? Porque los discípulos le habían dicho, vimos al Señor. Él dice, no, hay una condición, si yo no veo, no creo.
Jesús se aparece, le habla de una fe inferior. Claro, creíste porque me viste. Pero bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Los que no vieron ni creyeron son los de Hebreos 11. Que muchos de ellos murieron sin alcanzar lo prometido, sin verlo. Exalta una fe superior que no se basa de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Y esos fueron los hombres de fe, los héroes de fe que vemos ahí. Y usted y yo andamos por fe. Vivimos por fe. Caminamos por fe. Yo nunca vi al Señor. Estaría mintiendo si digo anoche vino a casa y cenamos juntos. No, nada. Ni una sombra, nada. Entonces otro día estábamos hablando de la historia de Abraham. Vamos a ir con la historia de Abraham. 3 versículos vamos a leer. El versículo 17, Hebreo 11, 17. Para nosotros vamos a sacar principios. Hebreo 11, versículo 17. ¿Qué principio sacamos de ese versículo? Fíjese el principio que sacamos, siempre basado en el versículo. No me salgo de ahí. Y le digo así, la fe verdadera obedece a Dios, aun cuando su mandato parece contradecir su promesa. Fíjese que Dios le dice, de Isaac va a venir la descendencia. Ahora le dice, mátalo. La fe verdadera obedece a Dios, aun cuando su mandato parece contradecir su promesa, confiando en que Él es fiel para cumplir de una manera que aún no vemos. Si uno lee Génesis capítulo 22, está esta historia. Está hablando de lo que exteriormente hizo Abraham. Cuando uno lee Hebreo, el Espíritu Santo revela lo que interiormente le estaba ocurriendo. En Génesis 22 está hablando de lo que exteriormente hizo Abraham. En Hebreo 11, el Espíritu de Dios está revelando lo que Abraham estaba pensando interiormente. Por eso fíjese que dice, la primera frase, ¿qué dice? Por la fe. No es solo tener fe, sino el medio por el cual se actúa. Por la fe Abraham se presenta como ejemplo supremo de fe obediente. Él es llamado el padre de la fe. Por la fe Abraham, fíjese que no por perfección, sino por respuesta a la promesa de Dios. Acuérdense que en Génesis 22 Dios le había hablado. Él está actuando conforme a una palabra que Dios le dio. O sea que podemos decir, por confiar en Dios, Abraham, cuando fue probado, ¿dónde dice que él fue probado? En Génesis 22:1. O sea, fíjese que no es tentación al mal. Esto no es Santiago 1:13, es una prueba diseñada por Dios para revelar su fe. Porque dice Génesis 22:1 que Dios probó a Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Fíjese que Abraham ya había resuelto en su corazón ofrecerlo. Dice, y el que había recibido las promesas, o sea, promesas divinas. Abraham no era un ignorante. Abraham no era un ignorante. Él sabía exactamente lo que Dios había prometido. Vuelvo a repetir, para que usted entienda la historia. En Génesis 22 vemos lo que Abraham hace exteriormente. Aquí el Espíritu de Dios está revelando lo que él estaba pensando en ese momento. Porque en Génesis 22 no tenemos la historia completa. Y el que había recibido las promesas divinas, eso hace, fíjese que hace la prueba más intensa todavía. Dios le prometió descendencia por Isaac y ahora le pide que lo sacrifique. Por eso dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Y el que había de recibir la promesa ofrecía a su unigénito, único, especial, único en su clase. Isaac en realidad no era el único hijo biológico de Abraham, pero sí el hijo de la promesa, el canal del pacto. Fíjese que a través de él vendría el Mesías, porque hay solamente dos líneas genealógicas, la línea de Dios y la línea del diablo. Fíjese caso Caín y Abel. Abel es del diablo, de Dios. Caín es del diablo, según San Juan, primera de Juan, sí, 3:12. Dice que lo mató, ¿por qué? Porque era del maligno. Hay solo dos líneas genealógicas en la Biblia. A través de esta línea vendría el Salvador del mundo. Dios le promete que va a venir a la descendencia. Ahora le dice, mátalo. ¿Cuál era el mensaje para ellos? Acuérdense que se le está escribiendo a ellos. El mensaje para ellos era, no retrocedan cuando la fe se vuelve costosa. Abraham es el ejemplo. Dios le dio promesas, luego le pidió lo impensable, le está diciendo. Igual ellos recibieron a Cristo, ahora estaban enfrentando pérdidas, rechazo, presión. Entonces, ¿cuál era el mensaje para ellos? No abandonen la promesa solo porque el camino se vuelve difícil. A Abraham se le volvió difícil y él siguió, le está diciendo. Acuérdense que le está hablando a ellos, a los que se querían volver atrás, a lo visible. Otra cosa que le dice, que la prueba no contradice la promesa. Abraham parecía perder a Isaac, pero en realidad estaba en el centro de la voluntad de Dios. Aparentemente lo iba a perder porque lo iba a sacrificar. Pero sin embargo estaba en el centro de la voluntad de Dios, porque Dios mismo se lo estaba pidiendo. Ellos pensaban, si seguimos a Cristo perderemos todo. El autor responde, no están perdiendo, están siendo probados. Eso es lo que está pasando con ustedes. Ahora, nosotros hoy, vamos a traerlo nosotros hoy. Nosotros no estamos allá. Nosotros no nos están persiguiendo. Nosotros puede ser que no estemos pasando esa prueba. Pero nosotros hoy podemos decir que la fe madura cuando no entendemos. La fe superficial dice, obedezco si entiendo. La fe bíblica dice, obedezco porque confío quién es Dios. La fe superficial dice, obedezco si entiendo, si no, no obedezco. La fe madura, como la fe de Abraham, dice, obedezco porque sé quién es Dios. O sea, está diciendo, si Dios me dijo que a través de él va a venir la descendencia, aunque lo mate, lo va a resucitar. En todos los casos bíblicos que usted mira, el patrón es este. Fíjese bien, Dios habla, la realidad presiona, la fe decide. Dios habla, la realidad presiona, te presiona, y la fe decide. La fe de algunos se vuelven atrás, como el caso de Abraham, va para adelante. Dios le habló, le dijo, mira, a través de él va a venir la descendencia. Ahora hay una presión, le dice, no, mátalo al de la descendencia, no lo quiero. ¿Qué va a decidir tu fe? Lo voy a entregar. Ese siempre es el patrón en la Biblia. Dios habla, las circunstancias presionan y la fe decide. Por ejemplo, para nosotros, vamos a bajarnos a tierra hoy. Vamos a usar ejemplos comunes. Por ejemplo, servir a Dios sin resultados visibles. Fíjese que Dios habla, Dios dijo, sírvame fielmente. 1 Corintios 4:1. Sírvame fielmente, Dios habla.
La realidad. No vemos fruto. Nadie reconoce lo que hacemos. No vemos nada. Además, a veces nos va peor, no mejor. Hay tensión. ¿Sigo o abandono? ¿Sigo o abandono? Dios habló. Dice, pero nosotros como servidores de Cristo, pero es necesario que cada uno sea hallado fiel. Dios demanda fidelidad. Yo no veo los frutos, no veo las cosas visibles, no veo nada. Es más, cada vez va peor. Hay una presión ahí. ¿Qué hago? ¿Sigo o abandono? La fe bíblica dice que seguimos sirviendo, seguimos siendo fiel. El que no tiene la fe bíblica, dice, nos vemos. Otro ejemplo, matrimonio, cuando no hay respuesta. Lo que Dios dijo amar, dijo perdonar, dijo permanecer. La realidad que vivimos es que a veces tu cónyuge no cambia. No hay reconocimiento, nos sentimos desgastados, cansados. Hay una tensión. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Sigo obedeciendo o me endurezco? Fíjese, Dios habla, hay una realidad. Esa realidad genera una tensión. Yo me debato en si sigo obedeciendo a Dios o dejo de obedecer. La fe bíblica dice que hay que seguir amando, dice que hay que seguir perdonando. La fe bíblica no responde con pecado. No porque funcione, sino porque Dios lo dijo. Eso es fe, ¿ve? En el servicio, servimos a Dios sin resultado visible. Él dijo, sean fieles. La realidad es que no vemos fruto. Entonces hay una presión. ¿Qué hago? ¿Sigo o abandono? Agarro mi Biblia y me vuelvo a casa. La fe bíblica me dice, sigue, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. ¿Ves? Eso es fe. Versículo 18. Otro principio aquí. La fe se aferra a lo que Dios ya dijo. ¿Qué hace la fe? Se aferra a lo que Dios ya dijo, aun cuando lo que Dios permite parece contradecirlo. Aun cuando lo que Dios permite parece contradecirlo. Por eso fíjese que dice, habiéndosele dicho, o sea, una declaración divina, concreta en el pasado. Esto también se le dijo en Génesis, capítulo 22, capítulo 21, versículo 12, perdón. Fíjese que no era una idea de Abraham. Es una palabra directa, ¿de quién? De Dios. O sea, la fe de Abraham estaba basada en revelación objetiva, no en sentimientos. Su fe y la mía no puede estar basado en sus sentimientos. Tiene que estar basado en lo que Dios dice. Acuérdese, este hombre está actuando por fe, pero porque Dios le había dicho algo. Si usted lee en su Biblia, fíjese, Génesis 21, 12. Va a ver que le dice, en Isaac te será llamada descendencia. De eso está hablando. Corrobore a ver si es verdad. A lo último del versículo, ¿no? Génesis 21, 12. Dice así, en Isaac te será llamada descendencia. Por eso dice aquí el versículo, habiéndosele dicho. O sea que la fe de Abraham estaba basada en una revelación objetiva, en lo que Dios dijo. No en un sentimiento, no en una emoción.
Por eso le digo que la fe se basa en lo que Dios dice. Habiéndosele dicho en Isaac, esto hace la prueba más intensa todavía. Dios dijo que por Isaac vendría la descendencia. Después dice a Isaac, ofrécelo. Aparentemente hay una contradicción divina, pero no. En Isaac te será llamada descendencia. Fíjese que no habla solo de nombre, sino de identidad y cumplimiento del plan. Descendencia es semilla. En el contexto bíblico puede ser físico, la nación, pero también la línea de promesa mesiánica. Acuérdense que de ahí vino Cristo. Aquí apunta a los dos, al plan redentor de Dios. Este versículo, como le dije, está en Génesis 21:12. O sea que el punto del autor aquí en este versículo es mostrar que Dios ya había hablado claramente y Abraham lo sabía. Dios ya había hablado claramente y Abraham lo sabía. ¿Cuál es la tensión aquí? Que Dios dijo, por Isaac vendrá la descendencia. Ahora le dice, ofrece a Isaac. Humanamente eso no tiene sentido. Parece que Dios se contradice. Pero por eso en el versículo 19 está la respuesta de la fe. Abraham piensa y concluye. Él dice, Dios puede levantarlo de los muertos. No niega la promesa. No niega el mandato. Confía en el poder de Dios. Versículo 19. Fíjese para ellos, en el contexto original, para ellos. Ellos tenían promesa de salvación, nuevo pacto, promesas eternas, pero ahora hay persecución, hay pérdida, hay presión para volver atrás. El autor les dice, así como Abraham, lo que le está diciendo en otras palabras, no negó lo que Dios dijo. Ustedes tampoco deben hacerlo, aunque la realidad parezca contradecirlo. Había promesa de salvación, nuevo pacto, promesas eternas. Estaban siendo perseguidos, humillados, maltratados. Lo que le está diciendo, así como Abraham no negó, no retrocedió, ustedes tampoco deben hacerlo. Le está escribiendo a ellos. Ahora, nosotros hoy, a ver si lo bajamos a hoy esto, nosotros hoy, muchas veces vivimos la misma tensión. No es que esto ya pasó, ¿eh? Dios promete, pero la circunstancia parece lo contrario. Ejemplo, Dios dice que provee, pero falta. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos atrás o seguimos? Estamos en la misma tensión. No nos persigue nadie, obvio. Nadie anda con un machete para matarnos. Dios dice que provee, pero falta. Dios dice que guía, pero hay confusión, estamos confundidos. Dios dice que es fiel, pero todo parece caerse. ¿Qué hacemos? La fe bíblica, ¿qué haría? Hace lo que hace Abraham. Aunque no entiende, aunque parece contradecirlo, lo que él dijo, sigue. La fe se aferra a lo que Dios ya dijo, aun cuando lo que Dios permite parece contradecirlo. Dios dijo que iba a proveer, aunque ahora falte, lo va a hacer. Aunque la circunstancia parece que lo contradice. Por eso fíjese el versículo 19. Aquí hay otro principio. Que la fe bíblica razona correctamente a partir del carácter de Dios, no de las circunstancias. La fe bíblica, escúcheme bien, razona correctamente
La fe y la razón no están peleadas. No es que cuando usted entra a esa puerta tiene que sacarse la cabeza. No, no se la saque. Déjesela puesta. La fe bíblica razona correctamente a partir del carácter de Dios, no de las circunstancias. Las circunstancias de Abraham eran buenas o malas. Malísimas, porque tenía que entregar al hijo. Pero fíjese cómo empieza. ¿Qué dice la primera palabra? Pensando. Cualquiera le diría a usted no piense, la fe es ciega. La tuya será ciega, la mía no. Claro, entramos, pasamos la puerta y nos sacamos la cabeza. No, no te saques la cabeza. En todo caso, el sombrero si querés. Hasta si querés, déjatelo, no hay problema. Fíjese, la fe bíblica razona correctamente a partir del carácter de Dios. No de la circunstancia. Su circunstancia no era buena. Él tenía que entregar lo que más amaba. Dios le dice a tu único hijo. ¿A quién amas? A ese me vas a entregar. El tema es a quién amamos, ¿no? Si amamos más a Dios o los dones de Dios. Ahora dice, pensando. O sea, razonando, calculando, considerando cuidadosamente. O sea que la fe bíblica no es irracional. Abraham pensó profundamente, evaluó la promesa, evaluó el mandato y evaluó el carácter de Dios. Él dice, hay una promesa, hay un mandato, me dice, mátalo. Pero dice, yo conozco el carácter de Dios. Por eso la parte que viene que dice, pensando que Dios es poderoso. Su fe no es irracional. Él evalúa la promesa. Allá por Génesis me dijo a mí que de ese hijo iba a venir la descendencia, la nación de Israel, y que iba a venir el Mesías. Ahora llego acá y me dice que hay que matarlo. Pero yo sé que Dios es poderoso. Pensando que Dios es poderoso, que Dios tiene el poder. No dice yo entiendo, dice Dios puede. La fe se apoya en la capacidad de Dios, no en la lógica humana. No le pasó lo que le pasó a Sara. Cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, y ella se rió porque dijo, no, ya estoy vieja. Y el viejito está para atrás. Ella vio su capacidad. No vio lo que Dios podía hacer. Abraham actuó diferente. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Levantar desde los muertos. Fíjese que no había precedente de resurrección en ese tiempo, en su experiencia, no había. Nadie en ese tiempo había resucitado. Aún así, Abraham concluyó eso. ¿Por qué? Porque Abraham dice, porque si Dios prometió, Dios debe cumplir, aunque implique algo imposible. Si Dios prometió, Dios va a cumplir, aunque implique algo imposible. Eso es lo que Abraham está diciendo. Para levantar aún entre los muertos, de donde, fíjese que conecta el razonamiento con el resultado. Dice, donde en sentido figurado, o sea, en figura, como una ilustración, digamos. Isaac no murió literalmente, porque no alcanzó a matarlo, pero fue como si ya hubiera sido entregado. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir de vuelta, recuperar. Es una especie de resurrección simbólica, digamos. Fíjese hoy para nosotros, hoy, vamos a traerle esto hoy. La fe no es decir, por ejemplo, todo va a salir bien, como yo quiero. Eso no es fe. Bíblica estamos hablando, ¿no?
La fe es decir esto: Dios es capaz de cumplir lo que dijo, incluso de manera que no pueda imaginar. La fe no es positivismo, no es decir todo va a salir bien así como yo quiero. No, no es eso lo que está diciendo Abraham. Está diciendo, Dios es capaz de cumplir lo que dijo, incluso de manera que yo no pueda imaginar. Eso es la fe. Pero la fe bíblica estamos hablando, ¿no? No la fe de la imaginación, no la fe de la motivación, no la fe del optimismo, la fe bíblica. Pensando que Dios es poderoso. Está diciendo que Dios puede. Fíjese que muchos hoy, muchos, quieren actuar sin pensar. Dicen, no, la fe es ciega. Usted dice, o pensar sin obedecer. Pero Abraham muestra que él pensó correctamente y obedeció radicalmente. Fíjese lo que yo le dije. En Génesis 22, él está actuando externamente, está haciendo las cosas. En Hebreos 11, el Espíritu Santo está revelando lo que él estaba pensando cuando estaba haciendo las cosas. O sea que la fe bíblica, también podríamos decir, actúa externamente, o sea, obediencia, es obediente. Porque internamente, o conforme a la palabra, podemos decir, porque internamente ha llegado a una conclusión correcta sobre Dios. Él no pensó en lo que él podía hacer o en las circunstancias. Él conocía el carácter de Dios. Dice, porque aunque se muera, yo sé que Dios es poderoso para levantarlo. Nosotros también, cuando vamos a actuar en fe, tenemos que conocer el carácter de Dios. Vuelvo a decir, promete que Dios provee, pero a veces faltan las cosas. Entonces, ¿Dios no cumple? Sí cumple, sí. Sí lo va a hacer. El tema es cómo actuamos en fe. ¿Nos volvemos atrás o nos quedamos firmes como Abraham? Por eso es peligroso jugar con el tema de la fe. Por eso es peligroso engañarle a la gente. Porque después, ¿qué pasa? No se le cumplen las cosas. Obvio, la persona se vuelve atrás porque no tiene una fe genuina. Por eso ve que es importante la fe. La fe que viene, vuelvo a repetir, por leer la Escritura. Que es un don divino, que está en usted y que está en mí. Que es un músculo que crece. Dios lo va a probar, ¿eh? Dios nos va a probar de qué estamos hechos. Dios no es como nosotros, que le da la llave de la casa a cualquiera. Nos va a probar de qué material estamos hechos. Así como Dios probó a Abraham. Quizás no nos van a perseguir, obvio. No nos va a pasar como ellos. Esa es una historia narrativa, está narrando una historia. Pero sí, podemos llegar a pasar circunstancias difíciles donde nuestra fe es puesta a prueba. Porque a veces Dios usa cosas para llevarnos a un proceso formativo. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 le dijo a los israelitas, yo los llevé a ustedes a que tengan hambre para formarlos, para que sepan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces estamos pasando circunstancias difíciles y decimos, ¿qué pasó? Dios falló. No, no falló.
Nos está formando quizás. Por ahí pasamos hambre. A nadie le gusta, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir. Pero para el que cree, no, ojo, no. Todo es posible, decimos, ¿no? No le damos mal la Biblia. Fíjese qué importante la fe. Jesús le dice a los discípulos, miren, si tu hermano peca contra vos 7 veces le tenés que perdonar. Está Pedro ahí que tiene el sindicato, le dice, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos mucha fe para eso. Jesús le dice, siervos inútiles sois. No le está diciendo que son inútiles, que no sirven. Le está diciendo, ustedes tienen que confiar en mí. La fe tiene una fuente, va dirigida a una fuente. La fe es lo que agarra lo que Dios da. En Dios es en quien tenemos que confiar. Fíjese que Abraham dice, porque yo sé que Dios es poderoso. No dice que la fe es poderosa, que Dios es poderoso para levantarlo, aún de la muerte. También por ahí los muertos que están en nuestra casa, ¿no? ¿Lo podrá resucitar el Señor? Claro, confiemos en Él. Confiemos en Él. ¿Amén? Tenemos muertos, usted entiende, en nuestra casa tenemos muertos, que están muertos espiritualmente. Confiemos en Dios, en que Él lo puede resucitar. Pero siempre que esté aquí. ¿Amén? Dígale que está a su lado, no volverse atrás. ¿Estás pasando un momento difícil? Es momento de perseverar. Porque si retrocediera, dice el Señor, no agradará a mi alma. A Dios no le gusta la gente que retrocede. Para atrás ni para tomar impulso. Siempre para adelante, como el elefante. ¿Amén? Póngase de pie, por favor.